Y tenemos muchas cosas para alabar hoy al Señor. Alabamos a Dios inclusive por el fallecimiento de el pastor MacArthur esta semana. Eso es para alabar a Dios. Alabamos porque si en algo podemos estar seguros es que la vida de este hombre, del pastor John MacArthur, fue resultado de una gracia inagotable de Dios. Y no una gracia solamente sobre él, sino una gracia que también nos llegó a toda la iglesia en nuestra generación. Es un hombre que vino en medio de una situación difícil en el mundo y él trajo para todos nosotros un retorno a la exposición bíblica verso por verso. MacArthur le dedicó más de 50 años, si no 60, a predicar todo el Nuevo Testamento, versículo a versículo, y todo lo hizo allí en su iglesia. Su compromiso con la predicación expositiva encendió un movimiento global. Yo creo que hay un movimiento en este momento que está por todas partes. Así como estábamos en México en un seminario que es igual al seminario que tenemos acá, igual hay otros 19 seminarios y en cada uno de ellos hay no solamente los maestros, sino líderes que están decididos a dejar de entretener y en lugar de eso empezar a exponer la palabra. Porque el poder no está ni en entretener, ni siquiera en el predicador. El poder está en la palabra de Dios. Miles de pastores ahora predican con una Biblia abierta, y yo espero hacer parte de eso, no solamente ahora, sino hasta que Dios así lo permita. Allí en ese seminario me mostraron a mí el camino de predicar con fidelidad textual y sin temer al hombre, porque si se predica a los hombres, a ver cómo los hombres reaccionan ante la predicación, pues eso es con temor, es siempre pensando cómo podemos hacerlo como para el Señor. Y además este hombre MacArthur defendió con firmeza la autoridad e inerrancia de las Escrituras. Participó él en la histórica Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica de 1978, y él defendió allí la Biblia contra el liberalismo, el pragmatismo, el sentimentalismo, pero no solo fue una defensa teórica, él todo su tiempo vivió bajo esa convicción y tenía claro que cuando abrimos la Biblia, cuando la Biblia habla, Dios está hablando. Y por eso toda una generación se volvió a confiar en la Biblia como absoluta y suficiente. Y yo creo que muchos de ustedes son parte de eso, escucharon de alguna forma a este hombre y por eso de pronto están acá, incluso en medio de este mundo. Además se exaltó el señorío de Cristo en el Evangelio. MacArthur combatió el llamado evangelio fácil o el decisionismo superficial, y él escribió un libro que fue uno de sus grandes libros, el Evangelio según Jesucristo, y con él recordó al mundo que Jesús no puede ser su Salvador si Él no es su Señor. No predicamos, dijo, un evangelio de conveniencia, sino un llamado a rendirse a Cristo. Y por eso miles de personas entendieron que seguir a Cristo es morir a sí mismo, no simplemente aceptarlo. Esas son verdades que encontramos en las Escrituras. Además, defendió la iglesia local como el centro de la vida cristiana. Y eso es cierto, y eso es lo que esperamos hacer nosotros igual. Aunque su iglesia es una iglesia de alcance mundial, pero él nunca dejó de ser el pastor de su iglesia. Desde 1969 pastoreó Grace Community Church allí en Los Ángeles, mostrando que el ministerio verdadero no está en las plataformas, sino en el pastoreo del rebaño local. Una iglesia sana es una herramienta, es la herramienta más poderosa en las manos de Dios. Es un llamado a dejar el espectáculo y volver a la iglesia como la familia, y eso es lo que buscamos nosotros, como la escuela, como el lugar donde aprendemos, como el hospital, porque está lleno de
de enfermos. Estamos todos enfermos con el pecado. Es el ejército que utiliza Dios para proclamar su palabra y para defender las verdades. Él dedicó su tiempo a la formación de generaciones de pastores fieles y en 1986 funda el Master Seminary, en donde ha entrenado muchos pastores que están por todo el mundo, muchos de ellos aquí en Latinoamérica, porque entendían que el liderazgo sano produce iglesias sanas, y por eso hay esta red global de pastores que predican fielmente la palabra sin diluirla, sin modificarla y sin temer. Además, defendió doctrinas claves en momentos críticos. El pastor se mantuvo firme cuando otros se doblegaban, defendió la verdad sobre el rol del hombre, de la mujer, sobre las escrituras, denunció los abusos de gobierno durante la pandemia, expuso el falso evangelio de la prosperidad. Recuerdan, él hizo un libro y lo escribió y el libro de Fuego Extraño, y mostró lo que eso era. Mostró el sensacionismo carismático con claridad bíblica y mantuvo una postura firme sobre el pecado, de justicia y santidad, aún teniendo oposición bíblica. No peleaba por pelear, sino por la verdad que salva. Es un ejemplo. Para mí es un ejemplo de valentía personal, de fidelidad inquebrantable. Yo espero que lo sea igual para usted, porque él fue un hombre que impulsó inclusive la reforma en el mundo hispano sin hablar español. No hablaba español, pero su ministerio ha impactado profundamente a todo Iberoamérica. Esto, como les digo, yo estuve en México y la iglesia está a reventar, llena de personas que han sido ministradas por la palabra. Es la palabra la que está haciendo la obra, pero hasta allá llegó, está en España, hay hombres que han venido, hay muchos que van a estar con nosotros en septiembre de todos estos seminarios, van a venir 60 personas que de diferentes países, Honduras, Ecuador, Argentina, todos van a estar aquí en medio de nosotros, un ministerio que ha impactado inclusive lugares donde no hay seminario, por medio de gracia a vosotros ha llegado a todas partes con estos sermones. Muchos pastores hispanos han sido ya entrenados en el Master Seminary y nosotros tenemos en medio de nosotros varios que ya se han graduado, inclusive hay unos que están todavía estudiando. Es decir, para él la sana doctrina de la iglesia era fundamental. Por eso, sin buscarlo, MacArthur se convirtió en el catalizador de la iglesia o de la reforma en la iglesia hispana. ¿Qué trajo entonces John MacArthur a esta generación? No trajo una visión, no es una técnica lo que él traía, ni un movimiento. Él trajo fidelidad a las Escrituras, trajo profundidad, trajo la palabra de Dios, y ese es su mayor legado, que el cristianismo no necesita tener algo nuevo, no necesitamos nada nuevo, lo único que necesitamos es volver a la palabra de Dios, y eso es lo que él hizo. Lo que necesitamos es volver a Cristo. Lo que necesitamos es volver a su palabra y volver a su iglesia, como dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana. 1 Corintios 15:10. Pablo, como este hombre ha sido un regalo, como muchos lo han dicho, y Dios da regalos a su pueblo para que todos podamos crecer. Y esos regalos preciosos son la vida de hombres como el pastor MacArthur, que nos instruyen, nos advierten, nos moldean y nos llevan a Cristo. Y hoy, con emociones encontradas, por supuesto, nosotros fuimos cercanos a él, no tan cercanos como hubiéramos querido, fuimos cercanos a sus nietos, a algunos de sus hijos. Estamos tristes por su partida, pero con gratitud y esperanza, porque sabemos lo que él hizo, lo que él ha hecho en nuestras vidas, y no podía dejar de dar unas palabras acerca de lo que sucedió. Le damos gloria a Dios por hombres como él, por habernos dado a nosotros como iglesia mundial un siervo como el pastor MacArthur, un hombre que predicó con valentía de la soberanía de Dios y del señorío de Cristo, y que defendió sin vergüenza la autoridad de las Escrituras, y que inflamó una nueva generación con el amor
por la exposición bíblica, y eso es lo que tenemos acá, verso por verso, enseñado. No son experiencias místicas, no es popularidad cultural. El poder de la iglesia está en el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios. Y ese ministerio nos insistió una y otra vez, no es autónomo, no es emocionista, sino profundamente bíblico, centrado en Cristo y edificado en la verdad. Hoy, entonces, nos corresponde a nosotros, con la misma Biblia en la mano y con el mismo Espíritu en el corazón, seguir proclamando ese evangelio.